Imagina por un momento que es temprano por la mañana en la antigua Jerusalén. Las calles están apenas comenzando a llenarse de vida y el rocío de la madrugada todavía brilla en las hojas de los árboles. Y a los ojos de los árboles. A lo lejos, un hombre camina con un propósito que parece trascender lo terrenal, acompañado por el suave murmullo de conversaciones lejanas y el cantar de las aves matutinas. Este hombre es Jesús de Nazaret, cuya sola presencia parece agitar las fibras de la realidad, evocando la mezcla de lo sagrado y lo cotidiano en cada uno de sus pasos. Jesús, en su trayecto rumbo a Jerusalén, siente el gruñido de su estómago recordándole el hambre humana. Al encontrarse con una higuera al borde del camino, rica en hojas verdes pero sin el fruto esperado, ocurre algo sorprendente que dejaría perplejos a sus discípulos. En esa mañana aparentemente normal, se desarrollaría un acto cargado de preguntas, un enigma que resonaría a través de los siglos. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Mateo 21, 18-22 comparte este curioso episodio, cuando al no hallar nada más que sombrías hojas, Jesús declara que nunca más haya fruto de ti, higuera. Al instante, el árbol se marchita, dejando a sus discípulos boquiabiertos. Pero, ¿qué misterio se encierra en esta acción? ¿Por qué el hombre conocido por enseñar el amor y la paciencia, el perdón y la compasión, decide maldecir un árbol aparentemente inocente? Esta pregunta es más que una simple anécdota de sequedad y hojas caídas. Es una puerta hacia los secretos más ocultos del reino espiritual. No es un acto de inconformidad con lo cotidiano, sino una metáfora poderosa con implicaciones que van más allá de lo visible. Jesús, con este acto, plantea una enseñanza a sus seguidores, una advertencia oculta entre las sombras del mensaje evangélico. Cada hoja verde sin fruto es un reflejo de apariencias vacías, de promesas no cumplidas, de esperanzas que nunca se materializan. Las palabras de Jesús a la higuera son como un eco distante que aún rebota en los corazones de los creyentes, haciendo una pregunta directa y perturbadora. ¿Qué ocurre cuando las apariencias engañan y la esencia se desvanece? En nuestro viaje a través de este pasaje bíblico, exploraremos juntos las capas ocultas y las enseñanzas veladas de este evento inusual. Cada hoja caída contará una historia, y cada raíz marchita nos guiará más cerca de entender las intenciones divinas detrás de la maldición. Mientras profundizamos en este relato, vamos a desenterrar los mensajes encriptados que Jesús dejó para nosotros, mensajes que nos invitan a mirar más allá de lo superficial. Prepárate para una travesía que revelará secretos antiguos y lecciones que iluminan más allá de lo obvio, porque en la simplicidad de una higuera y sus hojas está el místico tejido de la verdad eterna. Imagina un desierto imponente, donde la arena abraza con su calor ardiente a todo aquel que osa aventurarse en su vastitud. Allí, solo el eco del viento parece acompañar al solitario caminante cuyos pasos se hunden en la arena infinita. Es en este escenario desolado y sobrecogedor que visualizamos a Jesús, un hombre aparentemente ordinario, pero con una misión extraordinaria. Ahora bien, su travesía en el desierto no es solo física. Es un viaje al interior de su ser y una prueba de la esencia espiritual que existe más allá de lo visible. El hambre física de Jesús, después de 40 días y noches sin alimento, es más que una simple necesidad corporal. Es un elemento cargado de simbolismo, una invitación a todos nosotros a entender la profundidad de su resistencia. Al experimentar un hambre tan intensa, Jesús no solo nos recuerda su naturaleza humana, su vulnerabilidad, sino también el poder de trascender las necesidades terrenales en busca de un propósito superior. Pero, ¿por qué es tan esencial este punto aparentemente simple en la narrativa de su vida? Imagina el silencio profundo del desierto, donde cada sonido de tu estómago vacío retumba como un trueno, y cada sombra parece esconder secretos antiguos esperando ser desvelados. En este contexto, el hambre de Jesús se convierte en un puente entre lo terreno y lo divino, simbolizando el sacrificio supremo por una causa que supera el simple bienestar personal. Su negativa a convertir las piedras en pan, aun cuando el tentador le incitaba, plasma una lección clave. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es aquí donde el misterio empieza a envolver al relato. ¿Qué clase de fuerza, qué misteriosa convicción podría mantener a un hombre en pie cuando su cuerpo clama por sustento? Esta escena despierta preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestra psique. ¿Cuántas veces nos hemos visto frente a pruebas en nuestras propias vidas y hemos flaqueado ante la presión? ¿Qué significa realmente vivir en la luz del propósito divino cuando la oscuridad de nuestras necesidades terrenales amenaza con consumirnos? La atención vuelve entonces al contexto histórico y espiritual en el que Jesús se encontraba. Para una audiencia de su tiempo, la comida era no solo una necesidad básica, sino un símbolo de seguridad y comunidad. Rechazar el alimento ofrecido por el tentador
no era solo una cuestión de voluntad individual, sino una declaración revolucionaria de confianza en la providencia divina. Así, cada grano de arena, cada rayo fulgurante del sol en aquel desierto se convierte en un testigo silencioso de una prueba que trasciende la comprensión común. Este acto de resistencia y fe se alza como un faro de inspiración, y aunque el misterio de su elección puede que nunca se revele completamente, cada uno es invitado a contemplar su propio camino bajo la luz reveladora de este simbolismo sagrado. Imagina por un momento un cálido amanecer en las colinas de Judea, donde el susurro del viento acaricia las hojas de una planta que ha sido testigo de innumerables generaciones, la higuera. Este árbol aparentemente común ha tejido sus raíces profundamente en el tejido cultural y espiritual del pueblo judío, convirtiéndose en un símbolo enigmático y poderoso que resuena a lo largo de las escrituras. Pero, ¿qué hace tan especiales a estas hojas verdes y sus dulces frutos? La higuera aparece en numerosas escenas bíblicas, revelando capas de significado oculto que aluden a la conexión de Israel con su identidad divina y terrenal. En los textos sagrados, la higuera se presenta como un símbolo de abundancia y fecundidad, personificando la bendición divina. Cuando Israel es próspero, la higuera florece. Sus ramas se extienden gloriosas, ofreciendo refugio y fruto a todos. Pero la higuera también carga con un sentido de advertencia y juicio. ¿Recuerdas la famosa parábola de la higuera estéril que Jesús relató a sus discípulos? Esta historia, impregnada de misterio, nos lleva a reflexionar sobre las expectativas no cumplidas. ¿Qué significa realmente esta parábola? Se narra que un hombre tenía una higuera en su viñedo y venía cada año a buscar fruto, pero siempre la encontraba estéril. Entonces, ordenó cortarla. Profundizando en el simbolismo bíblico, la higuera se convierte en un espejo que refleja la condición espiritual de Israel a lo largo de su historia, pero también de oportunidades perdidas. En Jeremías 8:13, por ejemplo, se usa la imagen de una higuera sin higos para ilustrar la devastación venidera debido a la infidelidad espiritual. Así, la higuera se engloba en un ciclo eterno de esperanza y advertencia. El misterio trasciende lo tangible, invitándonos a mirar más allá de lo visible. Porque la higuera no solo representa una nación, sino cada elección y camino que tomamos. De hecho, bajo su sombra, se esconde una pregunta que resuena en cada corazón. ¿Estamos floreciendo en el tiempo que se nos ha concedido? La próxima vez que tropieces con la imagen de una higuera en la Biblia, no te conformes solo con leerla. Siente su llamada. Escucha el susurro de sus hojas y deja que sus símbolos te lleven a explorar las profundidades de la relación entre el hombre y lo divino, entre los tiempos antiguos y el presente que aún vivimos. ¿Puede algo tan pequeño como un árbol cambiar nuestra comprensión del propósito divino y la historia humana? En la vasta y rica narrativa de los evangelios, donde se entretejen hilos de sacrificio, redención y misterio, se sitúa un evento cuya sincronización es tan intrigante que invita a una reflexión más profunda. El momento preciso de un incidente significativo, poco antes de la crucifixión de Jesús. Este incidente, aparentemente fortuito y espontáneo, es un eco retumbante de profecías antiguas, premoniciones y el intrincado diseño de un destino divino. Imagina, si lo deseas, un escenario donde el tiempo parece detenerse. Las sombras danzan con los últimos rayos del sol sobre Jerusalén, una ciudad al borde del abismo espiritual. El ambiente es denso y cargado de un silencio expectante, que solo se ve interrumpido por el murmullo de oraciones y el andar apresurado de quienes intentan acomodarse en las cercanías de la inminente pasión. Es en este momento crítico cuando ocurre un incidente, un evento que se alza como un faro claroscuro en la narrativa de los evangelios. Este suceso, que para muchos pasó desapercibido, actúa casi como un presagio, una premonición oscura de la tormenta que está a punto de desatarse. Pero, ¿qué podría significar este timing tan preciso y qué mensajes se esconde en el telón de fondo de la inminente crucifixión? Es un enigma cuyo simbolismo arroja más preguntas que respuestas y que impulsa a los buscadores de verdades ocultas a sumergirse profundamente en las escrituras y tradiciones. A medida que la tensión aumenta, el incidente gana un brillo peculiar bajo la luz de la profecía. No es solo un instante congelado en la secuencia de los hechos, sino un reflejo de las palabras del profeta Isaías, quien siglos antes había hablado de un Mesías sufriente. Cada gesto y cada palabra en este suceso parecen sincronizarse perfectamente con las sombras de los versos escritos en rollos, ya amarillentos por el tiempo. Los milenarios susurros, uniendo un evento con otro, revelan que este no era un simple acontecimiento más en el camino a la crucifixión, sino una declaración intencionada del propósito divino, un susurro melancólico entre los lamentos del Getsemani y la amargura del Gólgota. Mientras nos acercamos a desentrañar este crisol de tiempo y simbolismo, un halo de misterio continúa envolviendo al incidente, invitándonos a preguntarnos
¿Era la voluntad del cielo la que guiaba la mano del reloj, o era una señal de la eternidad que se revelaba momentáneamente para recordarnos la profundidad de un amor sacrificial eterno? La higuera sin fruto, un enigma botánico que se convierte en un misterio teológico. Imagina un día cualquiera, con Jesús y sus discípulos caminando por un camino polvoriento y solitario. El sol alumbra el paisaje con una luz casi etérea, y a lo lejos se divisa una higuera vestida de frondosas hojas verdes, prometiendo abundancia. Jesús, con el hambre como compañero en su viaje, se acerca con la esperanza de hallar higos en sus ramas. Sin embargo, un detalle desconcertante emerge. No es la temporada de higos. La mente inquisitiva se pregunta, ¿por qué entonces Jesús se decepciona al no encontrar fruto? La expectativa de un milagro no cumplido, la sorpresa de lo inalcanzable, se transforma en una narrativa llena de simbolismo. Los evangelios, narradores de acontecimientos divinos y humanos, nos proponen meditar profundamente sobre lo que hay detrás de esta escena, tan aparentemente contradictoria y desconcertante. El misterio se adentra aún más cuando entendemos que Jesús pronuncia una maldición sobre la higuera. Este acto, que desafía las leyes de la naturaleza y de la compasión que él mismo predica, nos insta a reflexionar. ¿Era solo la higuera lo que estaba bajo escrutinio? ¿O quizás se trataba de una metáfora, una advertencia teñida de misteriosa expectativa, dirigida a aquellos que presumen estar cubiertos de follaje verde y denso, pero que carecen de fruto espiritual? El relato de la higuera sin fruto es más que una simple anécdota de un día fatigoso. Es un espejo misterioso que refleja una incómoda verdad sobre las apariencias engañosas. Resulta tentador pensar en este momento como un juicio sobre la hipocresía, una parábola caminante que cobró vida inesperada ante los ojos asombrados de los discípulos. La lección silenciosa susurra entre los susurros del viento que agitaba las hojas. Tener la apariencia de vida sin el verdadero fruto es estar vacío, aun cuando todo alrededor indica plenitud. De alguna manera, todas las hojas de las higueras que encontramos en nuestra vida cotidiana se ciernen sobre nosotros con la misma pregunta enigmática que el maestro presentó implícitamente. En medio de nuestro propio follaje verde, ¿dónde se encuentra nuestro fructificar? De esta manera, el instante con la higuera se convierte, al igual que los evangelios, en una alegoría viva, dejándonos con más preguntas que respuestas y un deseo imperioso de desentrañar sus profundos significados. En el místico jardín de los símbolos bíblicos, la higuera se eleva como un árbol de insondables secretos. Sus hojas, cuando se agitan bajo el soplo de un viento susurrante, parecen contar historias antiguas de fertilidad espiritual, una fertilidad que va más allá de los frutos corpóreos que tanto anhelamos. La higuera, con su silueta enigmática, se convierte en una metáfora viviente del alma del creyente, que a través de sus épocas de florecimiento y desafío, se enfrenta a la expectante mirada del Creador. En los evangelios, nos encontramos con una escena peculiar y cargada de simbolismo. Jesús se acerca a una higuera en busca de frutos, solo para encontrarla estéril. Este acto extraordinario no es meramente un capricho de la naturaleza, ni una condena al pobre árbol. Se manifiesta como una metáfora profunda y latente, un llamado de atención sobre la fertilidad espiritual que se espera de espiritual. La vida del creyente, las hojas, representan las acciones, los gestos superficiales que pueden lucir prometedores desde la distancia, pero que al ser examinados de cerca, revelan un vacío inquietante si no están acompañados por el verdadero fruto del verdadero fruto. Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Acaso este simbolismo no resuena profundamente en nuestro interior, desnudando esas áreas de nuestra vida donde hemos permitido que las apariencias oculten la ausencia de un verdadero crecimiento espiritual? Las higueras son conocidas por generar una intercomunicación subterránea fascinante a través de sus raíces, sugiriendo que nuestra conexión con lo divino debe ser profunda y subterránea, oculto a la superficialidad del ojo humano, pero vital y lleno de vida. Así, la higuera se transforma de un simple árbol a un emblema de la expectativa divina, una expectativa que no se trata de rigidez o juicio severo, sino de un amor magnánimo que anhela vernos florecer en plenitud. Es un recordatorio conmovedor, a veces inquietante, de que nuestro Creador no busca la apariencia de devoción en lo que hacemos. El anhelo divino es por la sustancia, por el fruto real que puede nutrir y sostener. La higuera, en su silencio, nos invita a examinar las raíces de nuestra vida espiritual. ¿Estamos verdaderamente conectados con esa fuente de vida y fertilidad que transforma lo interno en un fruto externo que impacta nuestro mundo? En este bosque de incógnitas reside la verdadera aventura de la fe, la búsqueda del fruto espiritual que testifica la presencia de Dios en nuestras vidas. La alegoría de Jesús sobre la falta de fe y frutos en el contexto de Israel es, sin duda, uno de los pasajes más intrigantes y llenos de simbolismo del Nuevo Testamento. Imaginen
si pueden, un día lleno de esplendor en la antigua Judea, dominado por la brisa que acaricia las palmas y el sol que proyecta sombras danzantes sobre el suelo polvoriento. En este escenario, en el corazón del bullicio y las expectativas mesiánicas, encontramos a Jesús con sus discípulos. Y es aquí donde comienza nuestra historia cargada de misterio. La escena se desarrolla cuando Jesús, en su camino hacia Jerusalén, se aproxima a una humilde higuera. Esta higuera, como muchas otras a lo largo de la amplia campiña, debería estar rebosante de fruto, un símbolo de abundancia y vida. Sin embargo, al acercarse, Jesús descubre que la higuera está estéril, cubierta solo por un espeso follaje ilusorio pero carente de su propósito esencial. Esta imagen, aparentemente sencilla, esconde una metáfora profunda que él utilizará para transmitir un mensaje sobre la fe y la espiritualidad adormecida de Israel. ¿Y qué hace Jesús con esta revelación? Este acto aparentemente simple encierra un juicio simbólico sobre Israel, una nación rica en promesas y enseñanzas, pero que en ese momento de la historia había perdido su verdadero norte espiritual, complaciéndose en un esplendor sin esencia. Este evento es más que una simple reprimenda, es una advertencia envuelta en misterio, una llamada a despertar del letargo espiritual. A través de su alegoría, Jesús pone al descubierto la falta de fe de su pueblo, invitándolos a examinar su propia relación con lo divino. La higuera simboliza a una nación que ha dejado que las apariencias exteriores oculten la verdad interna, un recordatorio de que la verdadera espiritualidad no es cuestión de rituales vacíos, sino de una fe vivaz y fructífera. Al maldecir la higuera, Jesús no está simplemente condenando un árbol. Él está planteando una pregunta perdurable. ¿De qué sirven las hojas si no hay fruto? ¿De qué sirve la apariencia de fe si no hay una transformación verdadera y palpable? Así, este acto desafiante y enigmático se convierte en una invitación, y quizás en un desafío eterno, a buscar dentro del alma la semilla de fe auténtica que florece en hechos reales, cambiando el mundo que nos rodea. La alegoría de Jesús es, en última instancia, una llamada a despertar, una invitación a evaluar el propósito verdadero de nuestras vidas. En una noche oscura y tempestuosa, cuando las sombras de la duda se ciernen sobre nuestras almas, nos encontramos inmersos en uno de los misterios más profundos de la vida espiritual, la intersección entre la fe, la oración eficaz y los milagros. Imagina un lienzo vasto y oscuro donde cada plegaria es una pincelada de luz, y cada manifestación de fe, una chispa divina que perfora la noche. Tal es la relación entre el milagro y la enseñanza sobre la fe y la oración. Pero, ¿qué secretos se esconden tras este fenómeno? El Evangelio de Mateo nos narra un pasaje que evoca esta conexión. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre las aguas, sus sentidos fueron sobrepasados por el asombro y el miedo. En ese mismo instante, Jesús les invita a ser portadores de fe, un suave susurro que resonaba como un trueno en medio del mar, en tempestad. Pedro, armado con esa chispa de fe, se atreve a dar el paso. Es aquí, en el umbral de la racionalidad y el misterio, donde la enseñanza se desenrolla. La fe es, a menudo, un acto audaz, un salto hacia lo desconocido, sostenido por la esperanza de lo invisible. Imaginemos por un momento que nuestras oraciones son más que palabras lanzadas al viento. Ellas son hilos que tejen el tapiz de lo milagroso. A través de la historia, ha habido quienes al unirse en oración, no solo encontraron respuestas, sino que despertaron milagros dormidos en el tejido mismo de la realidad. Tal vez la oración eficaz no sea solo cuestión de cantidad, sino de calidad, de la profundidad con la que creemos al pronunciarlas, de la certeza que desde el corazón emitimos. La relación entre la oración, la fe y el milagro también es un continuo e intrigante diálogo entre lo humano y lo divino. Cada palabra dirigida al cielo es un acto confidente de humildad, una aceptación de nuestra vulnerabilidad y nuestra pequeña gran creencia en que lo imposible puede hacerse realidad. Reflexionemos, ¿cuántas veces nuestras palabras han tenido el poder de transformar el destino? En el epicentro de la fe, la oración eficaz puede convertirse en el canal que, al igual que un río subterráneo escondido bajo la superficie de lo cotidiano, irrumpe con fuerza para fertilizar el terreno fértil de lo inexplicable. Los milagros no son meros eventos aleatorios, son posibles manifestaciones del poder invisible que surgen del silencioso grito de la confianza absoluta. Y aquí es donde la fe se convierte en la chispa que enciende lo eterno, elevándonos desde lo terrenal hacia lo sagrado y lo etéreo. Esta conexión sagrada entre la fe y la oración eficaz nos invita a maravillarnos y explorar las interminables posibilidades del espíritu humano cuando se alinea con el infinito. Así que,
Mientras reflexionamos sobre este enigma, permitámonos ser envueltos por el manto del misterio y encontrar en la fe no solo el eco de la repetición, sino la resonancia del milagro. Imagina estar en un antiguo mercado en las vibrantes calles de Jerusalén. El aire está lleno de aromas exóticos y el murmullo de voces en diversas lenguas. Entre este bullicio, surge un hombre cuya presencia silencia toda algarabía: Jesús de Nazaret. Su figura se erige como un enigma viviente, atrayendo a las multitudes con palabras que parecen tener más de un significado. Este manto de misterio que rodea los actos de Jesús ha generado una fascinación eterna, particularmente en cómo interpretamos sus acciones, de manera literal o alegórica. Para algunos, las palabras y los actos de Jesús deben ser abordados tal como se presenta, como si su verdad estuviera escrita en piedra. Imaginen por un momento que cada uno de sus gestos, cada milagro o parábola, se traduce exactamente como en las páginas de la Biblia. En este enfoque literal, los milagros se convierten en hechos históricos indiscutibles. El agua se convierte en vino, los ciegos ven, los muertos resucitan, y el mundo se transforma ante sus pies. Esta perspectiva ofrece una certeza reconfortante, similar a leer un manual que ofrece respuestas directas a las complejidades de la existencia. Sin embargo, para otros, las acciones y palabras de Jesús son un código lleno de metáforas y simbolismo, invitando a una interpretación alegórica. Cada parábola es un puzzle, cada acción un símbolo que oculta un significado profundo. Bajo esta lente, más compleja pero igual de fascinante, su interacción con el pozo de agua en Samaria, por ejemplo, se convierte en algo más que un simple acto de compartir agua. Aquí, el pozo representa la fuente eterna de la sabiduría, y el agua simboliza el espíritu vivificante que sacia la sed del alma humana. En esta dualidad de enfoques, el verdadero misterio radica en el propósito de Jesús. ¿Es su intención dejar pistas para que descubramos un significado más profundo? ¿O son realmente sus obras tan simples y asombrosas como parecen? Este debate no es solo una cuestión de teología, sino una aventura intelectual que invita a los lectores y creyentes a sumergirse en las profundidades del enigma cristiano. Cada palabra y acción de Jesús pueden ser vistas como un espejo, reflejando la naturaleza del intérprete tanto como cualquier verdad divina. Aquí reside la magia, en la posibilidad infinita de encontrar diferentes verdades escondidas en las mismas historias. Este contraste de interpretaciones desafía nuestra percepción de la realidad. Estamos llamados a seguir una senda recta de literalismo o a perdernos en el bosque de símbolos y alegorías. Así, al sumergirnos en las enseñanzas de Jesús, nos encontramos con un paisaje espiritual que es tan vasto e inexplorado como el universo mismo, lleno de caminos que puede llevarnos a un descubrimiento personal y a una mayor comprensión de lo divino. A través de los años, el mar de Galilea ha sido el testigo silencioso de innumerables milagros. Pero una noche, su oscuro manto de aguas se rompió con gritos de terror. Imagina estar en una embarcación frágil, rodeado por un torbellino de viento y mar embravecida. Eso fue lo que enfrentaron los discípulos, y su reacción fue una lección memorable de fe, envuelta en dramatismo y asombro. Los discípulos, curtidos pescadores acostumbrados a las aguas turbulentas, jamás habían sentido tanto temor. Atrapados entre los crueles embates de las olas, sus corazones latían al unísono con una pregunta: ¿dónde estaba su guía, su maestro? Entre la cacofonía de la tormenta, una figura apareció caminando sobre el agua, desafiando las leyes de la naturaleza. Era Jesús, expandiendo los límites de la realidad y aliviando la desesperación que se había instaurado en el corazón de sus seguidores. En ese instante, los discípulos comprendieron que estaban en presencia de un poder que trascendía lo humano y lo divino, un poder que podía comandar los elementos a voluntad. Sin embargo, este no fue solo un espectáculo de dominio sobrenatural, sino una demostración palpable del poder de la fe. La captura del evento era tan poderosa que resonaría en sus corazones, enseñándoles una lección indeleble. La fe va más allá de lo que los ojos pueden ver o lo que los oídos pueden escuchar. Era un recordatorio de que la verdadera fe consistía en mantener la confianza incluso cuando todo parecía perdido. El más intrigado de los discípulos fue Pedro. A pesar de que las aguas amenazaban con arrastrarlo, la mano firme de Jesús lo salvó, mientras pronunciaba las palabras que resonaban con un eco eterno: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este episodio no fue solo una lección para Pedro, sino para todos los discípulos, y de hecho, para toda la humanidad. Ellos aprendieron que la verdadera fe es inquebrantable, incluso en el rostro del peligro. Aprendieron la conexión profunda entre creer y los milagros que eso puede generar. Cada uno de los discípulos fue tocado por el misterio de la fe, conscientes ahora de que el poder que Jesús manifestaba no operaba fuera de ellos, sino a través de ellos, siempre y cuando abrazaran su creencia con todo el corazón. Era un despertar,
uno que años más tarde los prepararía para enfrentar desafíos mucho mayores con la misma fe inquebrantable que esa noche fue probada en el mar. A lo largo de los siglos, las voces lejanas de Isaías, Jeremías y Ezequiel hicieron eco, tallando en la roca de la historia promesas de juicio y restauración para Israel. Tierras de incredulidad y de fe entrelazadas en un destino inexorable. Pero, ¿cómo se entrelazan estas profecías con los eventos que el mundo ha presenciado en un cántico casi olvidado de esperanza y devastación? Imagina por un momento la antigua Jerusalén, no más que un susurro sobre el viento que acaricia las piedras desgastadas del tiempo. Allí, en el silencio jadeante de la noche, un profeta contempla una visión, una Jerusalén caída y, sin embargo, renacida. Las palabras de Dios resonaban entonces con gravedad abrumadora. Por tan grande que sea tu destrucción, mayor será tu restauración. Estas promesas parecían fantasmas, desplazándose entre las páginas amarillentas del Antiguo Testamento, en relatos que desafiaron la percepción y la fe misma. ¿Acaso no son estas las mismas palabras que resonaron siglos después, cuando las naciones susurraron sobre la polis renacida del polvo y el olvido? Considera el enigma de Isaías, quien habló de un tiempo donde la diáspora volvería, llevando con ellos fragmentos de una patria perdida. Su profecía no fue meramente un presagio de juicio, sino un canto de fuego que prometía esperanza a través del desierto de la adversidad. En un momento, cuando todo parecía perdido y las llamas de la destrucción lamían los restos de una historia antigua, la promesa de restauración devino en realidad. ¿Era acaso un simple azar? ¿O había verdaderamente un telar divino entretejiendo estas realidades? El evento contemporáneo, que se alzó como un faro de misterio en mitad de la noche, parecía ofrecerse como un eco distante a estas palabras. La reconstrucción de Israel, un fenómeno cargado de susurros y secretos, pudo parecer una simple coincidencia, pero para los atentos era el cumplimiento del canto profético. Así, estos eventos no solo llenaron de significado el presente, sino que, cual marea inmutable, arrastraron consigo las palabras de los profetas, dándoles cuerpo y forma visible en la cadencia de nuestra era. En este entrelazado de juicio y restauración, la historia desenmarañada se presenta ante nosotros, con su magnetismo infalible, permitiéndonos vislumbrar un guiño de lo divino en el vasto entramado de lo inexplicable. Suscríbete para más contenido.